Tenemos el siguiente ejercicio. Teniendo en cuenta la superficie curva sumergida con radio 2 metros, ancho de compuerta 6 metros y longitud 0,8 metros y la densidad del fluido 890 kilogramos sobre metro al cubo, se requiere calcular fuerza hidrostática en Fy, fuerza hidrostática Fx, componente horizontal de la fuerza resultante Fh, componente vertical de la fuerza Fb y calcular la fuerza P que se requiere para empezar a levantar la compuerta. Para ello empezamos haciendo el diagrama de fuerzas, donde vemos que existe una reacción en fuerza vertical, una reacción en horizontal, la fuerza en X, la fuerza en y el peso W. Realizamos primero la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fuerza en X menos la fuerza en X fuerza X menos FH es igual a 0. Igualamos FH y queda que FH es igual a Fx. Despejamos FH, que es igual a PC por área. PC lo descomponemos y sacamos densidad por gravedad por Hc, y área es el radio por la longitud de la compuerta, que es 6 metros. Despejando todo nos da que FH es igual a 188.587,44 newtons, que pasándolo a kilonewtons sería 188,19 kilonewtons. Como sabemos que FH es igual a Fx, ya tenemos los dos primeros puntos. Realizamos la sumatoria de fuerzas en Y y miramos que agregamos menos Fy con signo negativo, ya que va para abajo, menos W con signo negativo, ya que va para abajo, más Fb con signo positivo, ya que va para arriba, esto igualado a 0. Despejamos Fb y miramos que es Fy más W. Como no conocemos W ni Fy, despejamos Fy primero que todo. Fy es igual a PC por área del H nomás. Entonces Fy es igual a densidad por gravedad por altura. En este caso tomamos H 0,8, ya que hasta ahí nomás va la fuerza en Y, por el radio por los 6 metros de la longitud de la compuerta. Despejando todo y borrando los metros con metros, nos quedan kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es newtons, y el cálculo nos da 83.816.64, que pasándolo a kilonewtons es 83,82 kilonewtons. Procedemos a despejar W, que sabemos que es igual a masa por gravedad. Como sabemos que la masa es igual a densidad por volumen, entonces despejamos esta en la ecuación y nos queda que W es igual a densidad por volumen por gravedad. La densidad del aceite, que es 890, por el volumen, que sería, como la compuerta es un cuarto de circunferencia, es el área de un círculo sobre 4, por los 6 metros de la longitud de la compuerta, por la gravedad, que es 981. Despejamos todo y borramos los metros con metros y nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces este cálculo nos da 164.573.59 newtons. Pasándolo a kilonewtons nos queda que W es igual a 164,57 kilonewtons. Ya una vez encontrado W y Fy, procedemos a despejar Fb, que es igual a la suma de estos dos. Entonces Fb nos da 248,39 kilonewtons. Para despejar la fuerza resultante necesitamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la fuerza resultante es igual a la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Despejando esto nos da que fuerza es igual a raíz de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Despejando esto nos da que la fuerza resultante es igual a 311,87 kilonewtons.
Y para hallar la fuerza P mínima requerida para abrir la compuerta, realizamos la sumatoria de fuerzas en Y. Miramos las fuerzas que actúan sobre esta, que es Fy, W. Entonces realizamos la sumatoria. P positivo, ya que va hacia arriba, menos Fy negativo, que va hacia abajo, menos W negativo, que va hacia abajo. Esto es igual a 0. Despejamos P y nos damos cuenta que es igual a Fy más W. Anteriormente teníamos que Fb es igual a Fy más W, así que P es igual a Fb. Entonces P es igual a 248,39 kilonewtons. Y pues para abrir la compuerta necesitamos una fuerza mayor a esta. Muchas gracias.